el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer, estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Abba, Padre. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue JH en su velo José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. JH dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis, Dios mismo en la tierra su rostro
que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver, endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Nada te derribará, nada te puede cambiar. Todo lo que él decretó, consumado está. Y fue él quien te escogió, y fue él quien te bendijo. Por lo que él ya te dio, hoy vivirás. Este es el plan que Dios estableció, de declarar y confesar y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios. Nada te derribará, nada te puede cambiar. Todo lo que él decretó, consumado está. Y fue él quien te escogió, y fue él quien te bendijo. Por lo que él ya te dio, hoy vivirás. Este es el plan que Dios estableció, de declarar y confesar y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios. Abba Padre, bendecidos dioses, preciosa amada de Jesucristo, del Dios vivo, del Rey de Reyes. Qué gozo. ¿Tiene gozo usted? Está reinando en vida. Bueno, esta es la dispensación del reino. Eso es la dispensación hoy. Disfrutar las glorias. Fíjese cómo trabaja nuestro Padre. Pone a Pablo a hablar del reino. Bueno, antes ya Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. En el tiempo de Jesús se ha acercado porque era él el reino. Luego aparece Pablo y que pasó predicando el reino de Dios. Posteriormente nuestro padre José Luis de Jesús comienza a explicar lo que significa el reino. Y usted y yo comenzamos a disfrutar ahora del reino.
el reino de los cielos, el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es tu mente. Ese es el reino hoy. Y hoy estamos disfrutando las glorias que Él tiene preparada para nosotros. Así que, por lo tanto, estamos viviendo el mejor día, el mejor tiempo. No importa las dispensaciones, que si en este tiempo estuvimos con Jesús de Nazaret, que si en que Pablo, no, nosotros ahora estamos disfrutando las glorias que Papi tiene preparadas para nosotros. Y hoy es que debemos disfrutar. Así es que estamos en una gloria maravillosa y prontito, porque Dios no miente. Esto se va a saber en todo el mundo, en todas las naciones, y van a ver la gloria de Papi manifestado en su iglesia. Fíjese que el evangelio que predicaba nuestro Padre, el evangelio de la gracia, dice que nosotros somos espectáculo, ¿sí? Al mundo, a los ángeles, ¿sí? ¿Cuándo es que somos espectáculo? Ahora. A una iglesia sin mancha, sin arruga, pura, una iglesia poderosa, confiada, tranquila. Eso es lo que somos ahora. Ahora es que realmente nosotros somos un espectáculo para las naciones, para el mundo, para los ángeles. Así es que Dios es precioso. Vamos a avanzar. Tenemos el clip ahí y vamos a prepararnos porque hoy hay un tema precioso ahí. Aunque nosotros hemos sido, ya nuestra carne ya no existe, hay un cuerpo todavía ahí, y ese Papi nos va a decir cómo debemos de tratar con ese ser ahí mientras lo quiten. Padre. Y entonces ahora estás reinando en vida. Estás en tu nueva posición, sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero sentado aquí, te vienen experiencias un poco desagradables y te entristeces, pero sigues sentado aquí. Tú sabes la diferencia del ministerio creciendo en gracia a todos los demás ministerios, los millones de ministerios que hay por todo el mundo. ¿Sabes la diferencia? Que de aquí tú estás sentado en lugares celestiales. Y para tú sentarte aquí, tú tienes que estar sin mancha, sin arruga, sin pecado, igualito que Él. Porque recuerda que Él dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, para que sean semejantes a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando Él te sienta en lugares celestiales, tú eres igualito que Jesucristo. Lo que no es igual de Jesucristo es tu cuerpo físico. Pero como tú estás renovado en la mente y tú le sirves a Dios con la mente, tú sabes que tú mereces estar aquí sentado porque tú calificas, porque Él te hizo calificar. Fíjate, bendecido, tú estás sentado en lugares celestiales ya. Desde aquel tiempo lo está diciendo Papi. Porque Dios reconcilió ¿qué? Los cielos y la tierra. Ahora dime, ¿cómo con tu mente humana puedes entender eso? ¿Cómo con tu mente humana puedes entender que la nube de testigos son los que partieron y están juntamente con nosotros? Dime, ¿cómo puedes no entender esto? Porque Él lo dice. Por eso es que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas, bendecido, que tú las has creído porque tienes la medida para creerlo, pero no porque sea lógico, no porque a la mente humana se puede entender esas cosas. Pero ahí dice que tú estás sentado en lugares celestiales. Yo me acuerdo ya hace un tiempo, yo me encontré con un predicador que se decía apóstol en aquel tiempo. Y coincidimos en Miami, y él llorando me decía: yo lo único que necesito, lo único que quiero es que me diga
Dios, ¿qué es eso de estar sentado juntamente con Él en los lugares celestiales? Le estoy hablando de hace 10 años. Hace muchísimo, llorando me lo estaba diciendo en el aeropuerto, porque él quería entenderlo. ¿Y cómo lo iba a entender? Dios reconcilió los cielos y la tierra. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo los juntó? Solo Él sabe, bendecido. Usted lo cree por fe, pero no porque entienda qué fue lo que pasó. Y eso es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí. No es cuestión de que usted sepa que eso que dicen no me suena. No, es que esto es por fe. Está escrito. Si está escrito, yo lo creo. Si está escrito, así es. Eso es lo precioso. Y si vamos de gloria en gloria, es porque vamos creciendo. Así que Dios es precioso. Vamos a pasar a la siembra hoy, que poco a poco, imagínense la gloria en la que vamos nosotros ahora, aún en la siembra. Usted no oyó estas citas para la siembra hace un tiempo. No, si ahora vamos creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Así que vamos a Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8. Ocho y 10. ¿Estamos ahí? Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Muy bien, fíjese bien. Aquí aparecen dos lugares, ¿sí o no? Uno que siembra para la carne y uno que siembra para el espíritu. Ahora, dice que el que siembra para la carne, y son dos ministerios. El que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Puede cosechar dinero, porque está sembrando ¿qué? Dinero, pero un dinero producto de la corrupción. ¿Acaso no decía Pablo que era dinero mal habido, producto de engañar a las personas? Entonces esa es la corrupción. Entonces hay dinero, puede generar dinero, pero es producto de la corrupción. Mas el que siembra para el ministerio del Espíritu va a cosechar ¿qué? Dinero. Pero aparte del dinero, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Fíjese, eso es lo precioso. Por eso cuando usted y yo sembramos, no solo estamos cosechando dinero, estamos heredando vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es la sabiduría de Dios en nuestra mente. Es la gloria en la que estamos viviendo hoy. Así es que vamos a terminar con el verso 10. Verso 10, entonces, con eso terminamos. Cuando nosotros sembramos en el ministerio del Espíritu, ¿para quién sembramos? Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? Y mayormente ¿a quiénes? A la familia de la fe. ¿Por qué en determinado momento nosotros le hacemos bien a todos sembrando en el Espíritu? Porque les va a llegar la palabra. Y la palabra tiene poder, la palabra es poder de Dios. Aunque no entiendan todas las cosas, les va a dar usted un aliento. Usted no ha visto personas que tal vez no le creen a usted lo que usted está hablando del evangelio, pero les da una palabra de consuelo y se sienten tan bien. ¿Por qué? ¿Le sirvió el evangelio o no le sirvió? Ahora la familia de la fe le va a servir muchísimo más. ¿Por qué? Porque entiende las cosas del Espíritu. Entonces, pase a sembrar con gozo, póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Dios, sembrar en el ministerio del Espíritu. Declaramos que la vida de nuestro Padre y Dios se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Declaramos que no solo heredamos y cosechamos dinero, sino que cosechamos vida eterna hoy. Y declaramos que vida eterna es lo que damos. Abba, Padre, bendecido, pase a sembrar y reciba mucho más de lo que pide o entiende. Abba, Padre.
Abba Padre. Tú conoces mi buena voluntad, me enseñaste a sembrar, porque sé que en esta bella acción convencido estoy de que voy a cosechar con libertad y conocimiento, no por tristeza ni necesidad, como lo he propuesto en mi corazón, porque tú amas al dador alegre y poderoso es Dios para que abunde en toda gracia. Tengo en todo momento lo suficiente y abundado para buenas obras. Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Enriquecido contigo, para siempre agradecido. Y poderoso es Dios para que abunde en toda gracia. Tengo en todo momento lo suficiente y abundado para buenas obras. Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Enriquecido contigo, para siempre agradecido. Abba Padre. Gracias, papito. Abba Padre. Abba Padre. Bendecidos. Abba Padre, diga, yo estoy con Él en el Armagedón. Ahí estamos disfrutando ya de esta gloria. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Abba Padre. Muy bien, vamos a presentar a nuestro Padre hoy. Seguir conociendo el proyecto de Jesucristo. Este es el proyecto de Jesucristo, parte 3. Fíjese, es importante entender este proyecto porque es el proyecto que Dios quiso para su iglesia. Este proyecto lo lleva a cabo Dios con 2 velos, pero una sola ofrenda. Comienza con Jesús de Nazaret y termina en la muerte de José Luis. Es el mismo proyecto Jesucristo. Por eso es que se recuerda usted que decía allá en Romanos, el que murió, diga murió, resucitó y volvió a vivir. No sé si oyó usted a papi en la enseñanza del miércoles cuando él dijo, en sí no es que haya muerto, porque resucitó. Eso lo dijo papi. Dijo, yo doy mi vida y la pongo porque sé que la vuelvo a tomar. O sea, él en sí no murió, porque si hubiera muerto se hubiera quedado ahí. Bueno, de hecho usted sabe que el cuerpo nunca apareció. Y entonces inventaron que se lo habían robado los apóstoles. No apareció porque fue llevado.
Se recuerda que habían dos personas ahí. Así como se fue, así vendrá. Entonces Jesús de Nazaret no murió, dio su vida en la cruz para derramar sangre para perdón de pecados, pero al resucitar destruye la muerte y resucita, sigue vivo. Posteriormente sube a lugares celestiales, pero dice, y volveré a vivir, y volvió a vivir. ¿Cuándo volvió a vivir? Cuando apareció nuestro padre José Luis de Jesús. Entonces dice nuestro padre que él se le integró. ¿Quién fue el que se le integró? El resucitado. Porque fíjese, cuando Romanos 7:4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó. Está hablando del resucitado. Sin embargo, papi dijo, yo soy ese otro. El otro que edificará encima del fundamento, y el de Romanos 7:4, ese soy yo. Pero ahí dice que era el resucitado, pero es que el resucitado era el que estaba en él. ¿Está ahí conmigo? Entonces es un proyecto que los dos lo llevaron a cabo. Uno en la posición y el otro dejó a la iglesia en la condición que tenía que quedar. Pero es el mismo proyecto, Jesús de Nazaret. Por eso dice Pablo, grande, diga grande, e indiscutiblemente grande. ¿Qué quiere decir indiscutible? No tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero realmente ese no es misterio. Pregúntele a una religión, a una sinagoga de la esquina, y pregúntele si en Jesús estaba Dios. ¿Qué le dice? En Jesús de Nazaret, ¿qué le dice? Que sí. Entonces ahí no hay misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál era el misterio? Que fue manifestado no en una carne, sino en dos, que tenía un solo propósito. Ese era el misterio grande de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en Jesús de Nazaret. Ahí estaba Dios y no había lugar para ver por otro lado. Y de la misma manera Dios estaba manifestado en José Luis y no había manera de ver para otro lado. Usted no podía encontrar a Dios por ningún lado si no miraba a José Luis. Ese es el proyecto Jesucristo. Pero tenía un principio, tenía un principio y tenía un fin. ¿Y cuál era el fin? El fin era la muerte del velo para dar paso a la vida eterna, a las glorias que Dios tiene preparado para los que le aman, para su iglesia, y nos hereda. Y nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar. Y por eso es que nosotros decimos, al que no le gusta eso, pues no le gusta nada, bendecido, porque ahí sí que no hay para dónde, bendecido. Entonces vamos a ver hoy un corte para ver esto mismo. Usted tiene que entender que en todo el evangelio, estoy hablando de Romanos a Hebreos, va a aparecer indistintamente Jesús de Nazaret y José Luis de Jesús, porque es el mismo. Es un proyecto, el proyecto Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Aquí lo tengo en el verso, ¿qué? 8, ¿verdad? 9. Verso 9. Vamos a comenzar en el 9. En el verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y entonces fíjese, usted tiene que entender que el verso se está refiriendo
a José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dijo en determinado momento que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cuál era la voluntad de él? Que no quería morirse. Él no quería participar del sacrificio por todos, pero fue obediente. ¿Sí? Por eso dice, ya no volveré a beber de este cáliz. Llegó un momento en que él se adaptó. Es como nosotros. ¿Cuántos estaban adaptados al tiempo que estuvimos con papi en la tierra? ¿Estaba adaptado usted? Estaba bien posicionadito. Estaba feliz. Pero le movieron la silla, bendecido. Porque Dios hace como quiere. Dios es Dios. Y así como cambió el pacto cambia, pero el propósito no cambia. Por eso es que dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque es Dios mismo, es el Dios todopoderoso. Entonces, fíjese, él estaba rehuyendo la muerte. Dice que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, mi voluntad era que no me quería ir, pero que se haga la tuya. O sea, obediente sí fue, pero con gusto. Yo al que vi con gusto dar su vida por nosotros fue a José Luis de Jesús. Yo no sé usted, pues yo no estuve en el tiempo de Jesús. Sé que con él comenzó todo, pero yo no estuve con él. Yo estuve con José Luis, y José Luis dio su vida por usted y por mí, con todo su amor. Entonces, para mí está hablando de él. Ahora sigamos viendo, porque lo confirman los versos siguientes. Dice, porque convenía. Fíjese, aquí ya se pasó a hablar del Dios vivo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese, nuevamente hablando Dios de perfeccionar a través de la aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Y qué dice? Que Dios dio su vida una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿sí o no? Y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quiénes? ¿Para qué? ¿Pero qué dice? ¿Para qué? Para salvar. ¿Y qué dice ahí? Al autor de la salvación de ellos. Entonces dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Y la segunda vez vino Jesús de Nazaret a salvar a los que le esperaban. ¿Quién fue el que vino a salvar a los que le esperaban? A nosotros. Entonces José Luis de Jesús fue el que me salvó a mí, bendecido. Yo entiendo que el propósito comenzó allá con Jesús de Nazaret. Lo entiendo y me gozo con eso. Por eso papi nunca habló mal de Jesús de Nazaret. Pero a mí el que me salvó fue José Luis de Jesús. A mí, no sé a usted. A mí él me salvó. Entonces, por lo tanto, yo sé que está hablando de él. Sigamos leyendo entonces. Porque el que santifica y los que son santificados. Fíjese, ¿quién es el que santifica? No está hablando del Dios vivo, porque es el que aparta. ¿Quién lo apartó a usted? José Luis. ¿De dónde lo llamaron a usted? Si usted estaba en la religión con Jesús de Nazaret, pero ¿dónde lo llamaron? De ahí. ¿Y quién lo llamó? José Luis. Entonces, el que santifica, que es apartar, porque santificar es solo, lo que quiere decir es apartar. Apartado para, porque el que santifica y los que son santificados, nosotros de uno son todos. ¿De quién? Del Dios vivo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aunque era padre, aunque era Dios, él lo llamó hermano a usted, porque está plasmado en los calqueos. ¿Cómo decía? Mis hermanos de Perú, hermano, el hermano tal. ¿Cómo lo llamó? Nos llamó hermanos. ¿Y qué dice? Se avergonzó el de llamarnos hermanos.
Nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Aunque parecía religioso eso de hermanos, ¿verdad? Pero él nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Así nos llamó él a nosotros. Se recuerda que él decía hermanos por obligación. O sea, hay una obligación en esa. Es la familia, no la puedo quitar. Amigos por elección, pero hermanos. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Sigamos, avancemos al verso 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Hay alguno aquí que Dios le haya anunciado a través de José Luis el nombre de Dios? ¿Cómo se llamaba el nombre de Dios? José Luis. Anunciaré. ¿Fue anunciado o no fue anunciado? Ahí está. Decimos, está clarito. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Yo no estuve con Jesús de Nazaret. ¿Usted sí? ¿Con quién estuvo usted en medio de la congregación? Cuando venía aquí, ¿en medio de quién está? En medio de la congregación. Te alabaré. ¿Alababa él o no? ¿Cantaba él? Yo lo oí cantar varias veces. Sigamos. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hablando del velo. Sigamos. Entonces, si viene hablando de José Luis, ¿por qué va a cambiar en el verso 14? Viene hablando de José Luis. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero como es el mismo y es un propósito, ¿comenzó con quién? ¿En la cruz? En la cruz destruyó al diablo o no lo destruyó. Pero quedó una personalidad diabólica o no quedó una personalidad diabólica. O decía Pablo después de que ya había muerto Jesús que había que poner los enemigos debajo de los pies o no. En breve, pronto, Dios aplastará. ¿Decía así o no decía? Usted tiene que ver aquí a los dos bendecidos. No puede ver uno porque uno fue en la cruz y lo destruyó. De acuerdo, lo destruyó espiritualmente. Pero la manifestación de Satanás, no acabamos de ver ahorita el género diablo y el género anticristo. Entonces la manifestación esa la tuvimos todo ese tiempo. Nuestro padre José Luis nunca la negó, pero ahora terminó. Es que esa terminó. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo. Ahora se fue destruido el imperio de la muerte. Allá fue destruido el diablo, pero el imperio de la muerte seguía manifestado. Pero ahora ya no. Nosotros estamos vivos eternamente. Nosotros somos inmortales y somos incorruptibles. Eso no hay forma de quitar eso ya. Pero eso, ¿quién lo hizo? La segunda manifestación. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte en esa manifestación carnal, porque dice que él en la circuncisión no echa mano al quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, él se despoja del cuerpo. ¿Y qué pasó con nosotros? Sin cuerpo. Entonces ahí destruyó la muerte. Ya este cuerpo corrupto, este va a estallar, este va a romperse. Pero nosotros somos inmortales porque no somos ya un cuerpo, somos un espíritu. Tenemos el cuerpo aquí y hoy vamos a ver cómo manejar eso. Pero ya no existe. Sigamos leyendo, por favor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese, Jesús de Nazaret en la cruz nos libró del temor de la muerte, pero en posición. Dígame usted seguía con temor a la muerte o no? ¿Hasta cuándo? Nos educó y vimos las cosas que no son como que fueran. Todavía había temor a la muerte. Todavía yo vi mucha gente todavía que sí decía, pero ya cuando se le acercaba sí, pero ahora ¿hay alguno que tenga temor a la muerte? Es que no hay. ¿Qué muerte, bendecido? Si ahí fue donde lo libró. Usted es inmortal. ¿Qué muerte?
Pero es que la muerte física, si es que usted ya no está en la carne, usted no tiene por qué estar pensando dándole vida a eso. Usted tiene que estarle dando vida al espíritu. Usted es un ser espiritual. Entonces dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sigamos leyendo, por favor. Vamos a ir rapidito. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Hay alguno aquí descendencia de Abraham? Padre, escogidos, predestinados. Muy bien, sigamos, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Debería ser en todo? Dígame, ¿Jesús fue semejante a sus hermanos? No, porque era hijo de Dios. Él no era hijo de hombre, ni por hombre. Él era Dios y nació por obra de ¿quién dice ahí? Del Espíritu Santo. Entonces no era semejante a sus hermanos. ¿Quién era semejante a los hermanos? José Luis de Jesús. Para venir a ser misericordioso, yo no sé si lo conocería usted así, ¿eh? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sigámosle. Pues en cuanto donde decía a expiar los pecados del pueblo, volvemos. En posición ocurrió en la cruz. Pero pregúntele a los evangélicos si hay pecado o no hay pecado. ¿Qué le van a decir? ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¿Y quién nos lo enseñó? ¿El de la cruz o el que estuvo con nosotros? Él fue el que expió los pecados, lo quitó. Muy bien, entonces, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Terminemos con el verso siguiente. Y aquí está el que lo oyó a él. Aquí va a entender todo lo que está atrás. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué Cristo Jesús? ¿Qué Cristo Jesús está ahí? O sea, ¿qué profesión tiene usted? ¿Quién se la dejó? ¿Quién le dejó la profesión? La confesión, es lo mismo. Dejando los velos, ya. Pero no me puede decir usted que no amamos los velos. Yo amé inmensamente al que me amó a mí y lo sigo amando, pero ya no en el velo, sino en el espíritu, porque yo soy un espíritu ahora. Mientras estuve con él tenía este cuerpo, y este cuerpo me llevaba a amarlo en carne, así físicamente, a sentirlo, a experimentar. Ahora es lo que me dice. Así es que Dios es, la iglesia está lista para recibir la gloria que papi tiene para nosotros. Ahora no hay que verlo, ahora hay que oírlo. Así es que, bendecidos dioses, recibamos al Señor, al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al que nos edificó, al que sigue en medio nuestro. Abba Padre, bendecidos. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. Padre. Pero el tema de hoy es el mundo de la carne. Cuidado. El mundo, no solo la carne, el mundo de la carne. Eso es un mundo muy amplio, la carne. Y hay carne de oveja y carne de lobos. Dice el apóstol Pablo que del mismo vientre salieron hijos para perdición, hijos para salvación.
¿Lo dice el Evangelio? Vamos a verlo. Romanos 9:21, para ver qué sucedió, de dónde salió el mundo de la carne, porque tiene que salir de algún lado. Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma, de aquel? La masa es el vientre de una madre. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Vamos a seguir leyendo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para? ¿Qué es destrucción? Lo que eso significa que los lobos cuando mueren quedan destruidos. No hay un infierno donde hay una llama, la gente quemándose. Dios es tan bueno que cuando uno que no es escogido muere, no hay más memoria de él. Él muere como los perros. Cuando usted es un perro muerto en la calle, pues ahí terminó la vida del perro. Nadie toma cuenta de él. Si tú lo quieres mucho, lloras, pero ahí quedó. Pues así los lobos, las personas que no van a aceptar el Evangelio, que no tienen ese espíritu de esa calidad de honra. Entonces cuando muere, ahí se acabó. Si usted se pone a hacer oraciones por él, rosario, los hace al aire. Y puede interceder y no hay tal purgatorio tampoco. A nadie lo van a purgar. Porque los elegidos van perfectos. Eso tú no los puedes tocar porque con una sola ofrenda, desde ahora ya te borró todo y quedas limpio. Sin arruga y sin mancha. Así que purgatorio, yo no sé dónde se inventaron eso los católicos. Entonces, el mundo de la carne es un mundo que pasó hace 2000 años atrás. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, verso 26. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, 2000 años atrás, pero ahora, en la consumación de ¿qué? O sea, que 2000 años atrás, el mundo de la carne, Dios se divorció de él. Y ya Dios Él no te ve conforme a la carne, Él se cansó de eso. Y entonces, en esa consumación comenzó que cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Juan presenta en Apocalipsis como que viene, cielos nuevos. Eso sucedió hace 2000 años, donde Dios ya ve todas las cosas nuevas. Naturalmente la religión nos dañó, nos hizo mucho daño, nos dañó la mente. Por eso es que hay tanta maldad, porque la mente está dañada. Y por eso está la mala conciencia y sufrimos, porque hubo un daño, no se nos dijo eso. Eso había que saberlo y enseñarlo en las escuelas. 2000 años atrás comenzaron una educación nueva con la gente. ¿En la consumación de qué? Los siglos fueron consumados y Pablo trajo la información, pero no los registraron. A Pablo lo mataron porque lo que él hablaba no convenía para las religiones. Y entonces lo dejó escrito aquí. Y tanto la ley como la gracia es letra hasta que el Señor no llegara a explicarlo. Entonces lo que él hizo fue que lo dejó escrito, pero con velo. Todo el mundo con un velo. Y entonces pues la gente lo leía y el bautista interpreta así, el metodista interpreta así, el católico interpreta así. Y se formó una bandeja de interpretaciones. Y ahí están millones de personas leyendo el mismo verso con una interpretación diferente. Porque estaba velado todo.
Y estaba escrito en la consumación de los siglos. Fueron consumados. De hecho, hubieron unos hints, unas orejitas. Por ejemplo, la fecha AD, después de Cristo. Es un hint que Dios le dio a la humanidad, porque ahí comenzó los años, por eso decimos 2000, porque de ahí es que vamos. ¿Y qué pasó con los otros 4000 años antes de esos 2000? En sí, el calendario debió haber comenzado desde el principio. Pero hubo una consumación, hubo un cambio donde Dios se divorció del mundo de la carne. Entonces, nosotros andamos con esa carne y es un mundo peligroso. Tu carne no está convertida, ni la mía tampoco. Tú piensas que tú has cambiado, pero tu carne no cambia. Lo que sucede es que como tú te quitaron el velo, tú sientes que tú has cambiado. Tú no has cambiado en nada. Tú eres muy peligroso. Lo que sucede es que Dios te permite experiencia, entonces de ahí tú aprendes a tratar con tu carne. Esto no lo hago más, esto no me gustó, yo pensé que me gustaba, pero me cansé. Y ahora el ejercicio que tú le das a los sentidos y la comprensión de tu cuerpo, vas mejorando situaciones. Mejorando, pero no has cambiado. No, hace como 2 meses, y yo sé que tú has leído esto, de un joven que tenía una mascotita, que era una serpiente. La cogió pequeñita, llevaba 15 años con ella, y él tenía su serpiente en su casa. Entonces ya estaba grande, se alargó, cogió toda su medida de la serpiente, bien grande, gordita y todo. Él la tenía siempre en el cuello, por la mañana le decía, Rosita, un besito, y le daba besos, desayunaba con ella, él sabía la comida y todo. Bueno, era su pet favorito. Vivía con él y se adaptó a esa serpiente y él la amaba mucho. Era la única mascota que tenía. Pero, él la acostaba por la noche, iba, la arropaba y la dejaba así. Pero que un día la llevó y la arropó, pero dejó un espacio donde la cabecita de la serpiente miraba. Y él hizo un movimiento de piernas. Y la mascotita, cuando vio ese movimiento, le activó toda la maldad de ella y lo agarró y lo envolvió enseguida, le paralizó los brazos y comenzó a triturarlo. Pero gracias que había un amigo de él en la casa y él lo llamó y dijo, busca alcohol y échaselo en el rabo. Pues no había alcohol, pero había una botella de Durs, entonces... No, había whisky. El alcohol es más fuerte, pero el whisky, al echárselo en el rabo, le echó whisky en la cola, inmediatamente soltó y se salvó. Él llamó a la policía, creo que fue en Washington. Llamó a la policía y le dijo, yo quiero sacrificar, y la policía le metió un tiro. Porque se defraudó con su mascotita. Y hasta que tú no te defraudes con tu mascotita, que es tu cuerpito, te puede jugar una treta bien mala. Ahora, si tú no confías en la carne, en el mundo de la carne, que está alrededor tuyo, si tú no confías en eso y confías en el Evangelio, eso tiene una química, una ciencia, donde al tú saber que esto no cambia, que esto está dañado, y tú saber que tu reposo está en lo que está escrito, entonces eso produce una cobertura, donde esa cobertura garantiza cuidarte a ti. Todo lo que tú tienes que hacer, conocer el Evangelio y saber que en ti, esto es en mi carne, no mora el bien. Si tú sabes eso, la cobertura, entonces te cuida y tú sabes que te ha cuidado. Porque
Esa cobertura mismo a veces te coloca en una situación que tú dices, por poco meto las 4, pero fuiste protegido y hasta ahora estás en pie. Ahora, tú te mueves de esta cobertura, de la cobertura CEG. Muévete. Salte de aquí. No escuches más esta palabra. Y después de haberla conocido, eso es lo que dice Pablo, mejor es que no hubieras conocido que volverte atrás. Porque te va de esta cobertura, la cobertura se aleja y entonces entras tú a defenderte tú solito. Y como ya tú conoces, te tengo preso con esto. Esto es un sí o sí. Como ya tú conoces, si te desvías, te va a pasar lo mismo que le ha pasado a los que se han ido de aquí. ¿Tú no has notado los que se han ido? Sí, en tu experiencia, cuando tú estás en una situación, porque a ti te suceden situaciones en la mente y pruebas y a veces estás solo y estás pensando, a ti se te aparecen diferentes avenidas, puertas. No voy a creer más, voy a hacer esto, voy a mentir aquí, y se te aparecen un sinnúmero de cosas. Y si tú te tiras por esa puerta, que a veces parece que es la salida, y de aquí ya, me voy a inventar esto. Pero si no es lo que el Señor tiene para ti, entonces eso te lleva a un laberinto de experiencia y cuando viene a ver estás enredado y tú no sabes de dónde te has logrado turbar así. La gente que se va de aquí es así, ellos piensan bien, bueno, no, yo estoy sometido, pero no quiero ir más allá, ni quiero, eso de que José Luis es el Señor, no puede. Pero entonces, después dan lástima lo que le sucede. Porque es que Dios es celoso con su pueblo y cuando Él te quita el velo, Él espera que tú le respondas con gracia. Entonces, Dios espera de ti, Colosenses 2:20, vamos a leerlo, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en Él? Bueno, pues yo tengo que vivir, en algún lado yo tengo que vivir. Pero mira la pregunta, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, un ayunito, un ayuno, no comas carne el viernes, la mujer vista más, no use prenda, no vaya aquí, no vaya al cine, no baile, no vaya donde hay bebidas alcohólicas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y duro trato del cuerpo porque pues no haces nada, te prohíbes mucho, ¿no? El problema es ese que está ahí, mira, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la serpiente. La serpiente, la mascota tuya, nada la doma. Tú ves a esos religiosos por ahí, esas mujeres que usan unas batogas y tú las ves con una Biblia y con unas caras largas y no se maquillan y bien dedicados. Y yo voy a la iglesia tal, es una iglesia santa, allí sí que hay santidad. Aquí hay mucho libertinaje, aquí la gente viene como le da la gana, pero en mi iglesia se sigue, los jóvenes visten de blanco y las damas visten así y el pastor. Hay una serie de duro trato del cuerpo y cierta reputación de culto voluntario y de dedicación, de apariencia religiosa. Recuerda que todas las religiones dependen de reglas. Algo tienen que prohibirte, ellos tienen que hacer algo.
prohíben, hay mandamientos, doctrina, y cada cual tiene sus reglas de fe. Las reglas de fe bautistas son diferentes a las reglas de fe metodistas y las reglas de fe de los grupos pentecostales, y todos tienen reglas de fe. Y las sacan de la misma Biblia, pero todas difieren. Reglas de fe. Aquí las mujeres no se pueden sentar así asado, no pueden participar. Y la Santa Cena, lo que yo llamo la Santa Cena, que ahora estaba leyendo en mi oficina. Yo tengo un cuadrito que compré en Costa Rica hace como 10 años, que me causó curiosidad porque era dice así, la última cena. Fue la última. ¿Y por qué la siguen tomando? Sí. Fue la última y la siguen practicando, tú sabes. Pues eso de la Santa Cena, a veces en las iglesias pues todas difieren también. La pueden tomar los que vienen a menudo, o la pueden tomar miembros bautizados. Si no está bautizado no puedes tomarla. O sea que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces cuando tú pasas el día, cuando usted es bautizado, no puede tomar eso. O sea que el agua hace que califique si está bautizado. Y un sinnúmero de reglas. Ahora Pablo dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Porque nosotros vivimos aquí, pero la mente nuestra vive totalmente diferente. Totalmente. La mente tuya resucitó con Jesucristo. Sí. Mira ahí mismo en Colosenses 3, el verso 1, eso es lo que dice. Mira lo que dice. Pues si habéis resucitado con Cristo, pero apóstol, yo no he resucitado nada. Bueno, es que tú estás mirando todo en la carne. Y en el cambio de los siglos, esos que hubo, en la consumación, se consumaron los siglos del mundo de la carne. Entonces entró un mundo del Espíritu. Entonces Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ok, apóstol, ¿y qué tengo que mirar para arriba, verdad? No, porque no vas a ver nada. ¿Y qué son las cosas de arriba? Es la mente. Porque si tú miras para arriba no vas a ver nada. No, las cosas de allá, de allá, ¿de dónde? Pues de allá. ¿Y cómo que allá? No, allá donde las calles de oro. Pero si tú le tienes miedo al oro aquí, ¿cómo va a haber de calles de oro allá? ¿Tú no has visto esos evangélicos que le tienen miedo a las prendas? No, eso es vanidad. Pero ellos esperan ir a caminar a calles de oro. Por ahora no pueden ni usarlo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde tú estás sentado juntamente con Él, Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es lo que hace separando espíritu y carne ahí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí. Entonces, para Pablo, una persona que le quitan el velo ha resucitado ya con Jesucristo en el aspecto mente. El cuerpo es transformación. Ahora, la mente, nosotros ya hemos resucitado juntamente con Él. Y entonces buscamos las cosas de la mente. La ciudad que buscaba Abraham no era una ciudad hecha de mano. Él lo que buscaba era la transformación de la mente. Donde Dios atribuye justicia sin obras. Donde Dios te quita la conciencia de pecado. Donde tú te ves perfecto. Entonces, Abraham buscaba eso. Nosotros hemos entrado a esa ciudad.
Pero tenemos que conocer de qué estamos vestidos, porque los atributos de la carne están todos ahí, te pueden dar sorpresa. Oye, estaba viendo un reportaje. Esta ciudad en Connecticut, una de las ciudades más perfectas que hay, Woodbury, Connecticut, o Salisbury. Ahí se mudan todos los riquitos y toda la gente artista y pagan por una casita aquí que vale 60,000, allá vale 600,000. Una casa de aquí de 300,000, allá vale 2 millones. Porque ahí nunca hay robo, nunca ha habido un robo, un crimen, nunca. Allí vive la crema de la sociedad americana. Son serpientes domesticadas. Pero estuve viendo un artículo de este hombre que tuvo 3 hijos. La mujer pediatra y él es un doctor en letras y maestro de la Universidad de Connecticut. Bueno, el tipo es un fenómeno. Y un testimonio y todo, vacaciones a tiempo. La comida, las comidas, todas las reuniones familiares, donde llega el tío, la familia. Bueno, un hombre espectacular, pero la serpiente comenzó a trabajar con él. Porque el problema es creerte bueno. No te creas bueno. Y entonces este señor se le manifestó un apetito a través del internet. Y entonces, como en el internet a ti no te ven, tú te metes por ahí a paginitas y tenía un apetito ahí sexual de querer relación con una pareja, 2 hombres y una mujer. Ese era la serpiente del... El veneno que se le manifestó fue ese. Y entonces, pues, la esposa le escribió y dice, mira, ya los hijos nuestros están grandes, pero entonces ahora que estamos solos, que ya ellos están ubicados, yo te he perdido a ti por la computadora. O sea, tú te pasas horas en eso. Y entonces él asumió que él quería una experiencia. Entonces, para eso, él se buscó una tarjeta de crédito con otro nombre y tuvo que buscar documentos a otro nombre para que cuando se fuera a un hotel a hacer lo que él iba a hacer, no hubiera rastro. Bueno, el fin está en que maquinó tanto que un día salió con la esposa a un parquecito, que allí nunca ha habido un crimen en ese parque, y la mató. Pero que siempre no hay crimen perfecto, ¿no? Y cuando lo acusaron por unas pruebas que encontraron de que fue él, pues estaban los hijos peleando, defendiendo a su papá, los 3 adultos, muchachos abogados, tal, y peleando por su papá. Pero finalmente, por más que pelearon, él salió culpable. Y entonces ahora ellos no entienden, nos matan la mamá y ahora nos meten a nuestro padre preso. Entonces ahora está en la encrucijada de decir, o los dejo sufriendo así, o les digo la verdad para que no sufran más, y que fui yo y que merezco estar preso. Eso es de los mejorcitos seres humanos del mundo carne. Y esas sorpresas llegan cuando no hay conocimiento. Cuando no hay conocimiento de quién tú eres y te crees bueno. En Puerto Rico hay una canción que dice, de cualquier malla sale un ratón. De cualquier familia puede suceder cualquier cosa. Ahora, amiga, mi consejo para que tú la pases lo mejor posible, y no es que la vas a pasar del todo bien, porque todos somos probados, y todos tenemos pruebas en la carne y situaciones, y los pensamientos, que te mantengas en la palabra, no en José Luis, porque José Luis tiene que meterse a la palabra. Yo respeto que tú sabes lo que yo significo para la iglesia, que soy Jesucristo, hombre, eso es un pellizco de ñoco, eso es fácil. Pero José Luis es José Luis. Ahora, el espíritu que está en mí, ese sí que es un fenómeno, porque no soy yo, pero él, eso yo estoy completamente seguro de lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que seguirá sucediendo.
y las sorpresas que vienen para las naciones y para los pastores, estos pobrecitos, esas sabandijas evangélicas. Mira, eso va a haber sorpresas y sorpresas y eso va a ser terrible, la vergüenza que van a pasar todos esos pastores. Hay una reportera que me dijo, dígame una cosa, los teólogos que hablan con usted cuando usted ha tenido oportunidad, ellos se sienten como intimidados. Y pues claro, ¿y por qué? ¿Y por qué ellos no saben nada? Se intimidan. Yo no puedo hablar con nadie, porque es que no conocen. Imagínate, yo estoy tratando con el doctor fulano de tal, que es un ignorante, y ¿qué yo puedo hacer? Un principio bíblico, el pecado fue quitado. No, pues ya, no puedo hablar más con usted. O sea, y el cordero que quita el pecado del mundo, ¿lo quitó? Sí o no. Bueno, por poco lo quita. Por poco. Pues ya no se puede hablar más nada, porque una persona que cree así no está en nada. Y el diablo, el diablo es un personaje que aunque nosotros no somos tan fanáticos en cuanto a él, pero está, que sí está. Él es el que gobierna Las Vegas. Él es el bajo mundo está gobernado por el diablo. Seguro, el diablo del mundo carne. Ese es quien gobierna eso. Pero entonces tenemos que asimilar este mensaje que nos ayuda tanto. Nos ayuda. Mira, una reportera, una muchacha que está viniendo y ha hablado con bastante de ustedes y queda impactada con los testimonios de ustedes. A mí no me gusta usar la gente no me gusta. Y se lo dije, le dije, mira, a mí me interesa tu reportaje porque cualquier cosa que contribuya a que este mensaje llegue a alguien, yo lo aprecio, pero lo que yo quisiera más que nada es que tú te beneficiaras de esto, para que reposes, para que seas una mejor journalist, una mejor reportera. Que seas mejor, porque esto te va a mejorar todo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, para terminar con la serpiente. Esta familia es más grande que la familia carnal y es más importante, ¿sabes? Bueno, por eso es que Pablo dice ayudar a todos, primeramente a la familia de la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque la familia tuya de la carne es del mundo carne. Eso es del mundo carne. ¿Qué son las Navidades? Eso es del mundo carne. Y el mundo carne está bien completito. Yo me alegro que haya Navidades, que haya días festivos, Halloween, Thanksgiving, el Día del Amor. Todo eso es bueno para entretenerse en el mundo aburrido de la carne. Sí, porque mira que el mundo de la carne es malo y sin eso. A mí me gusta ir a un buen restaurante, me gusta ver las cosas de este mundo son lindísimas. Y todo eso es bueno, pasarlo, porque tú tienes que llevar cautivo, aprender qué es el mundo carne. Y tú sabes qué, que si lo coges con esta limpia conciencia que yo te hablo, tú sabes lo que va a pasar, que después te aburres yo estoy súper aburrido, estoy loco, porque es que la carne aburre, todo cansa. Tú no ves que eso lo hace la carne. Y carne más carne es carne y te aburre. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. O sea, el primer esposo fue Jesús de Nazaret. El segundo esposo es el resucitado. Pero ellos querían imitar a Jesús de Nazaret, pero también beneficiarse del resucitado. Lo que pasa es que Jesús de Nazaret representa circuncisión y el resucitado representa incircuncisión, y eso no se puede mezclar. ¿Te recuerdas el corito de los evangélicos? Quiero seguir las pisadas del maestro,
Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro y terminar en la cruz. Bueno, si tú imitas al Maestro, terminas en una cruz crucificada. Pero entonces, el problema de los corintianos era que Pedro venía y les presentaba la experiencia de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret fue judío, él no fue cristiano. Y entonces tú no puedes mezclar esas dos. Después de la cruz termina la carne. Por eso es que Pablo dice, aún si a Cristo conocimos según la carne. No, porque es que el mundo carne, en la consumación de los ciclos, todo eso se fue por ahí. Entonces Dios comenzó a tratar con espíritu. Pero mira lo que dice el apóstol en el verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, los sentidos. En el mundo carne están los sentimientos. Los sentidos. Y cuando ellos trabajan como la serpiente. Por eso es que Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia. La serpiente comenzó a ministrarle a Eva. Pero todo eso es carne, todo eso es del mundo de la carne. Defiéndete, vive, porque tú vives en este mundo. Tú sabes, sé astuto, aprende a vivir, aprende a disfrutar, pero sin que te apriete, no te vayas a romper los huesos, que no vayas a pasarte, tú sabes, un control. El espíritu de creciendo en gracia, la cobertura que hay, eso es una nube que protege a todos los que creemos así. Mira, si tú te dejas llevar y eres crédulo y te gusta hacer buenos negocios, inviértelos en este conocimiento, porque te da dominio propio y no te vas a pasar de las rayas. Vas a estar ahí con tus luchitas, tú conoces el lado débil tuyo, cada cual tiene su ladito más débil, más fuerte, menos y aquí. Y defiéndete como puedas, pero esa serpiente está presente. El mundo de la carne de los escogidos de Dios. Porque los no escogidos, se defiendan o no se defiendan cuando se muera, mira, los vasos de ira preparados para destrucción. Puede ser el ejemplo de la sociedad. Puede ser el mejor hombre, la mejor mujer, y ese es el pago. Que fue bueno y le fue bien. Pero cuando se muere, no hay más memoria de él. Ahora, los vasos de honra, preparados para gloria, a veces esos sufren más que aquellos. Por eso es que dice, si sufrimos con él, reinaremos con él, dando a entender que el sufrimiento es parte del reino. Mira que tú has pasado situaciones. Pero no te cojas tanta pena, chico. No te quejes tanto, levántate y sigue adelante. Aquí no ha pasado nada. Todo quedó como estaba. Voy para adelante, coge ahí, recoge y empaquétate bien y sigue adelante. Mira, Pablo una vez dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo, porque a veces tú miras para atrás y te desanimas contigo mismo. Tú no ves que a veces tú no eres una persona realizada por causa de la pobreza, por causa de tus padres, por causa que se rompió la familia, por un sinnúmero de cosas tú tienes acusaciones. Entonces no tienes fuerza moral. Esta es tu fuerza moral. Esto es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Si yo me dejo llevar por las cosas de las emociones, muchachos, Señor, llévame. No aguanto. ¿Y qué vas a hacer? Si ese eres tú. Tú eres tú. Y hay probabilidad de que sigas siendo tú por un buen tiempo. Lo único que tienes que cuidarte de la serpiente que llega a tus sentidos. Ten cuidado con los sentidos, con las emociones, cómo tratas con ellas.
Porque esto es una guerra, una luchita. Dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. La carne no quiere que tú seas espiritual, la carne lo que quiere es que tú enganches los guantes. No aguanto más. Para después volver a intentar. No, suave contigo, ámate un poquito y mírate en el espejo y di, oye, qué bonito soy yo, caramba, no está tan mala la cosa. Los declaro bendecidos y reinando. Dile al que está a tu lado, yo salí del mundo de la carne. Siéntese un momentito. Fíjese, miren la importancia. Fíjese pues, usted tiene que ser y es inteligente. Fíjese cómo papi dice que de hace 2000 años nosotros morimos juntamente con Cristo, ¿sí? Y resucitamos con Él. Quite a José Luis de Jesús de en medio, un ratito, no lo puede quitar, pero quítelo. ¿Cómo iba a saber usted eso? ¿Lo hubiera sabido? Entonces sí pasó, lo está diciendo papi, pero necesitaba que Él viniera. Vendré por segunda vez. Él no dijo voy a mandar a José Luis. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Vendré con ustedes, les mandaré el Consolador. Entonces viene José Luis de Jesús y nos enseña lo que quedó establecido por decreto en la cruz, nos lo enseña, ¿sí o no? Y ahora nosotros entendemos todo esto y cómo que estamos sin carne y seres espirituales. En la muerte, Él en la circuncisión completa la obra que había comenzado Jesús de Nazaret en la cruz, no antes de la cruz, sino en la cruz, y completa la obra. Y hoy usted no solo no tiene nada más que bregar aquí, sino reconocer que usted ya es espiritual. Usted es 100% celestial. Ay, que suena bonito. Pues hágalo bonito, confiéselo, porque la confesión, la profesión de su fe es la que va a traer que ocurra todo eso. ¿Acaso que cuando le dijeron que usted era rico y no miraba nada en la bolsa, qué decías? No, yo soy rico, y es más, si entre menos tenía, yo soy rico. ¿Y cómo tiene que ser hoy? Su confesión, bendecido. De la misma manera, vamos a invitar a los músicos, terminamos con música. ¡Ah, Padre! Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue J.H. en su velo José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. J.H. dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis, Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver, endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos.
iglesia, su amada, reinará y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo, José Luis, Dios mismo en la tierra su rostro